Básicamente, antes de empezar, sí que me gustaría coger un poco el guante que han dicho algunos de los ponentes en relación a que los datos, la tecnología, los procesos no tienen ningún sentido sin que las personas nos transformemos, ¿no? En ese sentido, todo ese ejercicio de integrabilidad entre sistemas o normalización de formatos y compartición de datos tiene que partir de ese afán por la colaboración y la compartición de valor entre personas. Son las personas las que resuelven los problemas de las personas. Incluso cuando diseñamos sistemas inteligentes, tiene que ser personas las que deciden diseñarlos y poner, digamos, esa toma de decisión en sus manos para aportar a la sociedad en su conjunto y a las personas que les hacen, digamos, más falta esos sistemas, ¿no? Entonces, agradecer un poco esos puntos que han tratado nuestros compañeros y ponentes y, sin más, pues os quería contar un poco, bueno, antes de nada, disclaimer de esta es mi opinión única y exclusivamente, no represento a nadie más que a mí mismo, con todo lo que se implica para lo bueno y para lo malo. En ese sentido, el contexto general, como habéis comentado en más de una ocasión algunos, la gestión del agua es un problema muy complejo porque toca de forma local y global. Nos impacta a nivel climático, demográfico, socioeconómico. Nos impacta en todas nuestras actividades, agricultura, consumo, industria, incluso electricidad por la parte hidroeléctrica. Nos impacta en todas las regiones, en todos los países. En ese sentido es un problema muy complejo y las personas y las diferentes sociedades pues, se enfrentan a este problema de muy diversas formas, ¿no? Y eso, por un lado, tiene sus ventajas, ¿no? De que encontramos soluciones diferentes que podemos combinar, pero tiene sus issues, sus situaciones que tenemos que resolver. Y es que tenemos que aprender a coordinarnos y a integrar estas soluciones para, en muchas ocasiones, dar una respuesta única a un problema que es único y global. Y es que el agua es un recurso escaso y tenemos que saberlo gestionar, ¿no? En ese sentido, y utilizando un poco información que he podido recabar sobre principales retos pues que ha identificado organizaciones internacionales como la UNESCO, pues podemos ver que al final estos problemas, porque al final son problemas humanos los que queremos resolver, vinculados en este caso a la gestión de agua, requieren de tener información de confianza actualizada para que los gestores de los recursos hídricos pues, puedan tomar decisiones, puedan gestionar mejor las operaciones y los riesgos, adaptarnos al cambio climático, planificar y regular acorde a nuestros objetivos. Es una cuestión de supervivencia como especie, o en el mejor de los casos de mantener nuestro estilo de vida, sino tanto una cuestión de supervivencia, ¿no? En ese sentido, las principales familias, ¿no?, de casos de uso pues es desde la propia gestión del agua sectorial, los diferentes sectores, pesca, industria, sector primario y terciario, toda la parte de gestión de cuencas hidrográficas, que puede caer más en el ámbito público, adaptación al cambio climático, reducción de riesgos, de desastres naturales, como pues, sequías, inundaciones, la gota fría, que toca mucho el ponente español, reportar y que tengamos un descriptivo de la situación en la que estamos a nivel medioambiental y a nivel hídrico, simplemente entender nuestro entorno para poder tomar decisiones que impactan en otros sectores. Y por otro lado, pues otras cuestiones que también es necesario tener esta información, ¿no? Es fundamental, ¿no? En ese sentido, un mar de datos. ¿Por qué es un mar de datos? Porque realmente es un problema fascinante la gestión del agua. Estamos hablando de innumerables fuentes de información muy heterogéneas que requieren un conocimiento interdisciplinar brutal de los diferentes dominios y disciplinas académicas como de los datos. Estamos hablando de datos de tipo GIS y satelitales, geofísicos y meteorológicos, químicos, operativos y de procesos en el ámbito industrial, series temporales, modelado de grafos y de redes. Esto es muy, muy complicado desde el punto de vista de la gestión de los datos, incluso si me apuras, de la capacidad cognitiva de las personas por entender los datos, procesar los datos como seres humanos que somos y tomar decisiones complejas en base a datos complejos, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de síntesis de esta cantidad de datos tan grande y tomar decisiones, ¿no? Principales retos, o sea, los retos son enormes, es realmente un reto planetario, aunque muchas veces se pueda pensar que son retos locales o parciales. Estamos hablando de una innumerable cantidad de productores de datos de muchísimos tipos, mucha fragmentación y segmentación, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional. Por otro lado, hay, por ejemplo, el caso de los océanos. Muchas veces hay territorios que
¿quién se hace cargo de ellos? Tienen que ser disciplinas o organizaciones multinacionales y esa colaboración nacional e internacional tan necesaria en un mundo global con problemas globales, ¿no? Los datos, esta fragmentación hacen que estén incompletos, dispersos, sean difícilmente normalizables y armonizables para que se puedan tomar decisiones en base a unas visiones de conjunto, ¿no? No hay homogeneidad y comparabilidad de los datos. Es muy difícil tomar decisiones si no se tienen datos armónicos. Podemos verlo, por ejemplo, con la gestión del COVID. No está clara la definición de lo que es un contagio por COVID. No se mide igual quién tiene o quién no tiene COVID. Y, por tanto, es difícil adoptar políticas eficientes si no se pueden armonizar las comparaciones y al final pues, se toman decisiones desafortunadas, ¿no? Por otro lado, los datos no son nada sin metadatado, no son nada sin un contexto. Es necesario que estos datos tengan un contexto que sea autoexplicativo para que la compartición de los datos sea efectiva. Esto también es un gran problema. No solo no nos llegan los datos, no solo están fragmentados, sino que no entendemos la naturaleza de los mismos, no entendemos el origen, no sabemos la frecuencia con la que se actualizan, no está certificada su calidad. Esto es un verdadero problema, porque tan malo es tomar una decisión sin datos como tomar una decisión con datos equivocados. Esto es temas de gobierno del dato, es fundamental para todo lo que han estado hablando nuestros compañeros y ponentes, ¿no? Luego, lo que estábamos comentando, por mucho que tengamos plataformas, que tengamos datos, sin una cooperación institucional y un marco legislativo robusto que nos permita colaborar con unas reglas del juego claras, fracasaremos. Se requiere ese esfuerzo político. Es necesario entender que es un problema de todos, para todos y que requiere de todos. Y hay que dar un paso adelante, cada uno hasta donde pueda, cada uno en lo que pueda, pero todos a una tenemos que enfrentarnos a este problema. Es un verdadero reto a nivel como especie, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que disponer de los fondos, tenemos que disponer de los datos, tenemos que quitarnos las telarañas y entender que sabemos que la información es poder y por eso a veces se evita compartir datos, pero es un problema global. No tiene sentido ponernos medallas o intentar evitar esta compartición de datos pensando que son enemigos nuestros el resto de los demás, porque al final el verdadero enemigo es no saber gestionar un recurso limitado. En ese sentido, todos estos retos tienen una serie de puntos del dolor que nos obligan a tener, sean organizaciones pequeñas, grandes, públicas, privadas, nacionales, internacionales, una estrategia de datos clara. Una estrategia con unos objetivos claros y con unos pilares robustos que nos permita aterrizar esta estrategia sin titubear, siempre avanzando hacia adelante, construyendo y desarrollándola, no probando y parcheando soluciones tácticas y locales a problemas globales. Tenemos que tener una visión de conjunto, tenemos que dar una solución holística a este problema. Y esos pilares de esta estrategia del dato los he querido sintetizar en este pequeño framework, que básicamente serían tener una correcta definición de lo que es el gobierno y la seguridad del dato, tener una arquitectura de datos que sea robusta, que nos permita evolucionar esta plataforma de una forma incremental, a dos velocidades, construir en el día a día, poco a poco, pero siempre teniendo clara la visión a la que queremos llegar, ¿no? La tecnología en ese sentido y la infraestructura cloud nos puede permitir esta evolución. Los modelos cloud son escalables, son incrementales, se paga por uso, se pueden añadir funcionalidades poco a poco en base a los casos de uso que vayamos identificando. Entonces, ya no hay motivo para no hacer inversiones, porque en verdad las inversiones se convierten en costes operativos en un mundo cloud, ¿vale? En ese sentido, una de las espinas dorsales es esa cultura y unidad del dato a nivel de organización, que articule estas iniciativas, estos casos de uso, que entienda el marco de gobierno del dato y seguridad y lo evolucione, que entienda, defina la arquitectura de datos y la evolucione y que aproveche las tecnologías cloud para apoyar todo esto y empujar esa estrategia del dato hacia la consecución de sus objetivos. En ese sentido, esta arquitectura tiene que tener unos principios sólidos, ¿no? Tiene que ser pensada en origen como algo lo más simple posible, lo más robusto y resiliente, sin olvidarnos del TCO, del coste total de propiedad, ¿no? Sé que es muy complicado tomar decisiones pensando en el largo plazo, sobre todo en un mundo tan ansioso y tan psicótico como en el que actualmente vivimos, fruto de esta deriva del COVID, ¿no? Pero tenemos que tener visión de conjunto y visión a largo plazo. Hay que pensar en los costes, hay que pensar en los beneficios y todo en el largo plazo. Y es necesario pensarlo ahora
y evolucionarlo, no tener miedo a rectificar, a pivotar si hemos tomado decisiones erróneas, pero siempre dando un paso más allá que lo que nuestros ojos nos permiten ver, ¿vale? En ese sentido, básicamente, y haciendo un ejercicio de simplificación, los principales criterios para diseñar una arquitectura de datos y un correcto gobierno del dato, pues son entender, obviamente, la realidad ciberfísica y que se quiere representar. En este caso, el ciclo de vida del agua, desde la parte de las fuentes de datos y pues, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, mares, océanos, las masas forestales, hasta toda la parte de procesamiento industrial y vuelta a cerrar el ciclo del agua. Toda la parte que está en ese lado pues, muy sensorizado, pues toda la parte de la industria que está vinculada a la gestión de las aguas, como la distribución, la purificación, el reciclado del agua y la vuelta del agua a los cauces naturales, ¿no? En ese sentido, simplemente tenemos que hacer un digital twin, una representación, unos objetos digitales que representen los objetos físicos. En esto es fundamental ese modelado de datos y ese modelo común de datos que nos permita la interoperabilidad entre plataformas y entre sistemas. Por otro lado, ese gobierno y seguridad de los datos tiene que entender los diferentes marcos y regulaciones locales que tienen que ser más flexibles de lo que actualmente son, que permita que los players jueguen a compartir los datos y que esas sinergias aporten valor a todos, sin olvidarnos de que puede haber datos confidenciales, de que hay que gestionar las identidades y los roles. Luego, las arquitecturas de datos, los datos tienen que viajar a una velocidad en función de los casos de uso. Puede haber datos que se requieran en real time, porque se necesiten alertas en riguroso real time. Hay otros datos que simplemente necesitas vistas unificadas, pero lo más completas y de calidad posible. Puedes esperar un día, una semana, pero tienen que ser unificadas, tienen que estar muy sintetizadas y tienen que ser completas y de calidad. Los datos requieren muchas veces ese dato actualizado, pero muchas veces esa profundidad histórica, ¿no? Que nos permite tener series temporales que nos permitan entrenar modelos descriptivos, modelos predictivos o modelos prescriptivos, que nos digan cuál es la mejor acción a tomar, que nos permitan simular escenarios what if, que nos digan con análisis de sensibilidad esto está mejor que esto o que aquello. Y en última instancia siempre hay que pensar en los decisores, que son los consumidores de esos datos, cuáles son los casos de uso y cuáles son los roles que desempeñan. En ese sentido, y sin ánimo de ser riguroso y sin entrar en todos estos puntos, esto consiste en empujar los datos allá donde se producen, en las fuentes de datos, aquí a la izquierda, hacia los consumidores de datos, utilizando la tecnología y un correcto diseño de esta arquitectura de datos para ingestar todos los datos y metadatos que se producen en los sistemas industriales, en los sistemas operacionales, en la parte EDSE y en el IoT, la telemetría y los sensores, así como otras fuentes. Toda la parte de GIS, satelital, servicios meteorológicos, estadísticos y de población, Open Data, hay infinidad de cantidad de datos. Es una cuestión de tener imaginación y querer resolver los problemas sin miedo, con ese atrevimiento del que aprende a hacer algo y disfruta haciéndolo, ¿no? Y en ese sentido, empujar los datos ya sea en tiempo real o en batches, dependiendo de esos casos de uso que nos marcarán los consumidores de datos. Esto nos va a permitir tener datos completos, tener calidad del dato, tomar decisiones en base a datos de verdad de calidad, ¿no? Ya sea mediante reportes, dashboard, compartición de ficheros. Al final, un fichero CSV con datos es tan valioso como un reporte, dependiendo para quién. Entrenando modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, que nos permitan delegar funciones a inteligencias que toman las decisiones en base a datos y no a la experiencia de una persona que en muchas ocasiones tiene sesgos cognitivos, ¿vale? Y también esto nos va a permitir tener marketplace, como comentaron nuestros compañeros de Schneider, de datos y de modelos de datos entrenados para reutilizar datasets y modelos de datos que nos permitan dar respuestas a los problemas que nos ocurren a todos, porque nadie es especial y ningún problema se le ha ocurrido a esa persona o se ha enfrentado a ese problema por primera vez. Somos muchos y esos problemas se repiten. Pasa en las grandes organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? En ese sentido, y quiero hacer especial foco en el gobierno y la seguridad de los datos, porque es fundamental. Sin un marco de gobierno y de seguridad de los datos robusto, se cae todo, no hay legitimidad en la compartición de los datos. Los usuarios, los propietarios de las plataformas y los datos tienen que confiar en que esta plataforma va a cumplir con las reglas del juego que se define entre los distintos players y va a permitir esa compartición de forma eficiente y de forma legítima y legal. Entonces, es fundamental tener unas arquitecturas de seguridad y una definición de los gobiernos de datos que den soporte a todo esto.
En ese sentido, sin entrar en detalle, pues estos son los principales puntos que articulan estas arquitecturas. El metadatado, como os comenté, a mucha gente se le olvida el metadatado y es fundamental que el metadatado fluya, que haya repositorios unificados de metadatado, que los datos estén inventariados, que se definan terminologías y glosarios de términos comunes para que todos entendamos lo mismo y se permita la interoperabilidad, que los datos sean trazables, que sean compliance a las regulaciones, que haya unos acuerdos de compartición de datos que permitan tener un marco jurídico robusto y en definitiva, que el gobierno no sea un estorbo, sino que sea un facilitador a la hora de compartir los datos y obtener insights de los mismos. De esta manera evitaremos la película de Waterworld de luchar por el agua y esto se convertirá en un disfrute. Serán datos que fluyen de donde se quiere, de donde sea que se produzcan a donde sea que se necesiten, ¿vale? En ese sentido, la cloud nos permite todo esto. ¿Por qué? Porque la cloud tiene la capacidad de autoescalar. La cloud nos permite desplazar inversiones a costes operativos pagando por uso. La cloud nos brinda un abanico enorme de servicios que nos permiten articular plataformas que resuelvan los distintos casos de uso. Y en última instancia nos permiten delegar esa función de gestionar infraestructuras IT para que nosotros nos dediquemos a lo nuestro, que es mejorar nuestros negocios. Los negocios entendidos como la actividad por la cual la sociedad, en última instancia, nos valora, ya sean administraciones públicas o empresas privadas. En ese sentido, la cloud hay diferentes opciones, desde cloud pública, cloud privada, híbridas, multicloud. En última instancia, es un ejercicio de abstracción de la gestión de los sistemas IT para centrarnos en las aplicaciones. Las aplicaciones es lo que da respuesta a los problemas de los usuarios. El resto simplemente son las capas que ponemos para soportar las aplicaciones. Y en función de la estrategia que tenga cada organización, tendrán que abstraerse a un nivel mayor o menor. En ese sentido, es muy difícil encontrar este punto y por eso hay que tener claros los criterios de decisión, por qué se decide una estrategia u otra. Criterios como la funcionalidad en el ámbito del desarrollo de pipeline de datos, los costes operativos, los time to market para desarrollar aplicaciones de datos, ser compliance con ciberseguridad, la complejidad de la arquitectura, la complejidad operacional y organizativa juegan un papel fundamental. Cada organización tiene que entender su propia cultura, baromar los diferentes parámetros y tomar decisiones para avanzar sobre la adopción de la cloud. En ese sentido, los tres principales proveedores de cloud pública son muy buenos, tienen diferentes portfolios que cubren más o menos todas las necesidades. Si bien es cierto que tienen diferentes puntos que han de ser valorados de forma personalizada a cada organización. Sin más, y por terminar, en ese sentido, quería mostrar simplemente a modo de ilustrativo diferentes arquitecturas cloud para dar soporte a casos de uso vinculados al agua. En este caso, estas arquitecturas de datos que nos permiten tener información actualizada en real time o en batch para alimentar diferentes reportes son arquitecturas relativamente sencillas y todo es ponerse manos a la obra. Gestión de la calidad del agua o de consumo del agua mediante tecnologías SaaS en Azure. Y de la misma manera, en Google Cloud Platform hay otras soluciones que nos permiten definir arquitecturas similares. En Amazon Web Services pasa 3/4 de lo mismo. En este caso es mantenimiento predictivo de maquinaria industrial, ¿vale? Y finalmente, y con esto termino, pues me gustaría compartiros algo de bibliografía recomendada que creo que os puede permitir ahondar más en este tema. Y sin más, pues no nos olvidemos que es importantísimo generar comunidad, hacer networking y permitir que todos y cada uno de nosotros fluyamos, como dijo Bruce Lee, y seamos más agua, que colaboremos más. Así que en ese sentido, kill calm and be water, my friend. Y muchas gracias.